Días a todos y a todas. A ver, muy buenos días a todos y a todas. Es para mí de verdad un gusto tener con nosotros a Astrid Wagner. Además de ser pues una excelente filósofa, es una excelente compañera de viaje y muy buena amiga. Entonces a mí eso me encanta. Trabajar con los amigos es lo mejor, ¿no les parece? Ya lo pudimos ver nosotros en el taller que tuvimos hace pues en marzo, que lo tuvimos a finales de marzo. Bueno, pues me pareció importante invitar a Astrid porque, bueno, nosotros tenemos un proyecto sobre confianza, em, que ahorita ni siquiera me sé el título completo, indagaciones sobre la confianza, luego le pusimos un subtítulo para poder encontrar como cruces y conflictos entre distintas posiciones con relación a la confianza. Y Astrid también tiene un proyecto sobre confianza y desconfianza en relación con esta situación en la era digital, en relación con esta situación de la posverdad y demás, ¿no? Y yo la he escuchado a Astrid en varias ocasiones, me parece excelente su investigación y me parecía que compartir con nosotros era pues como una muy buena idea. No me voy a demorar mucho. Nosotros tenemos, además de el proyecto, eh, que incluye un seminario, Astrid, donde nos todos los lunes como ahora, tenemos también una cátedra y quizá veremos la posibilidad de reeditar la cátedra, ya no nosotros, sino quizá invitando a colegas de otras ubicaciones o de otros lugares. Entonces, ojalá tú te animes también a apoyarnos con eso. Voy a Perfecto. permitirme pues presentarla un poco más formalmente. Voy a leer un poco, muy brevemente, unas líneas de todo lo que ha hecho. Ella es investigadora científica y vicedirectora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Es doctora en filosofía por la Universidad Técnica de Berlín, donde fue profesora durante más de 20 años, vinculada además como investigadora asociada con el Berlin Center for Knowledge Research. Bueno, su perfil investigador abarca la epistemología y la filosofía de la ciencia, la técnica y la cultura. En esto embona un poquito con la conferencia que tuvimos anteriormente con Miguel Zapata. Desde hace años orienta su trabajo a los retos emergentes de la sociedad digital, analizando fenómenos contemporáneos como la posverdad, la polarización y los negacionismos, así como los desafíos de la vulnerabilidad cognitiva y la necesidad de una ciudadanía digital crítica. Colabora como experta con la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados allá en España, y ha formado parte del Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional. Es miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios Orteguianos, de la Junta Directiva de la Asociación GENET, que es la Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. Es vocal de la International Association for Women Philosophers. Ha liderado proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, tiene alrededor de 80 publicaciones, en fin, Rationality Reconsidered, Abel in Diálogo. eh, Sí, pero bueno, no, no, no importa ahora. No, Sí, sí, tu libro en alemán, Cognitive Dimensionen Ästhetischer Erfahrung del 2008. ¿Lo pues dije sí, bien o más o menos? eso era mi época muy temprana en la que me ocupaba también, bueno, mucho de cuestiones de estética y cuestiones de teoría de la percepción. Pero bueno, de allí me ha quedado un poco la importancia que le doy a la cuestión de las emociones. Bueno, y primero, muchísimas gracias, Maite, por esa invitación. Tenía mucha curiosidad de conoceros porque Maite me ha comentado muchas veces de este grupo, de los proyectos, bueno, sobre todo del último proyecto que lleváis a cabo. Y me parece muy interesante contrastar un poco con, bueno, nuestros trabajos, ¿no? Maite lleva también mucho tiempo conmigo en proyectos que tenemos aquí en el CSIC, ¿no? Y bueno, pues hoy os voy a presentar un poco, he preparado como
unos 40 minutos, algo así, una charla, pero podéis interrumpirme cuando queráis, sobre el tema cartografías de la confianza, emociones y cuidado epistémico en sociedades digitales. Em, bueno, pues vamos a ver que si se hace demasiado largo, Maite, me conoces, entonces fréname, ¿no? No te preocupes. Pero bueno, que sobre todo tengo que avisar que estoy aquí en un edificio que cierra a las 8 del horario, de mi horario de aquí, que son las 12 de vuestro horario, ¿no? Creo que ahora tenéis No, las... aquí son las 10:15 de la Ahora mañana. son las 10, sí, pero bueno, digamos a las 12 de vuestro horario, mi edificio aquí cierra. Ok, Y tengo que sacar el coche antes porque si no tengo que pasar la noche aquí y eso no, no lo quiero. ok, no te Bueno, preocupes, yo te aviso con tiempo. Unos 45 minutos están bien. A las vale, 11 te aviso y perfecto. terminamos 11:30. ¿Les parece a todos bien? Va. Venga, bueno, pues empecemos un poco a hablar de cuestiones de confianza hoy en día. En los últimos años hemos aprendido a veces a golpes que la confianza en la ciencia, en la información, en las instituciones, no es un recurso inagotable ni garantizado. Vivimos en sociedades que están atravesadas por crisis encadenadas, ¿no? Teníamos crisis sanitarias, ahora a lo mejor una nueva con el antivirus, ya veremos, climáticas, geopolíticas, estamos, bueno, en guerras permanentes, ¿no? Que se superponen a una crisis epistémica, proliferación de desinformación, polarización afectiva, erosión de consensos mínimos y una degradación epistémica del espacio público. Bueno, yo hablo mucho de la perspectiva española, pero creo que no es tan diferente la situación en México. Algo quizás sí, pero bueno, digamos, mm, el peor ejemplo de todos es el ámbito de Estados Unidos. En España vamos ya en esa dirección, con dinámicas muy parecidas, ¿no? Habéis tenido ahora la visita ahí de nuestra no tan querida Ayuso, o sí querida para algunos, pero para otros no tanto. Y bueno, ahí veis un poco el tono de debate político aquí y os imagináis el tono de crispación y bronca que hay en la política española. ¿No? Em, bueno, eso solamente para ubicarnos un poco. Hablo desde la experiencia española, pero yo creo que son problemas que son ya parecidos a nivel global, con ciertas diferencias, ¿no? Y creo que en este contexto hablar de confianza no es un lujo ni es un tema blando, es hablar de la condición de posibilidad de nuestras prácticas de conocimiento y de nuestra vida democrática, ¿no? Lo que llamamos posverdad no es solo una cuestión de bulos o de noticias falsas, ¿no? De que hoy en día la gente miente más. Es sobre todo una alteración sistémica de los estándares epistémicos y éticos que organizan la vida pública, ¿no? Se les dibujan las fronteras entre información y opinión, entre hechos y relatos identitarios, y se instala un clima de escepticismo difuso en el que ya no se puede confiar en nada ni en nadie, ¿no? Es un poco esa idea. Esa experiencia no es solo cognitiva, es también profundamente emocional. Se manifiesta como miedo, cansancio, cinismo, indignación, o también resentimiento, ¿no? Pensemos en algo tan sencillo como despertarnos y mirar el móvil. Titulares alarmistas, vídeos polarizados, mensajes reenviados así por acá, por si acaso, algún bulo, alguna teoría conspirativa. Y ya antes de ponernos las gafas, en mi caso, ya estamos inmersos en un flujo de información y de emociones políticas cuidadosamente ordenado por algoritmos que no conocemos, pero que conocen bastante bien nuestros hábitos, miedos y simpatías. En ese ecosistema, nuestra vulnerabilidad cognitiva, voy a hablar luego más de este término,
el hecho de que dependemos de redes de creencias, instituciones y tecnologías para orientarnos se vuelve especialmente visible y susceptible de ser explotada, tanto económica como políticamente. ¿Mm? Bueno, vosotros que trabajáis en filosofía de las emociones y también psicología, fenomenología de las emociones, sabéis que fenómenos como la desinformación, la polarización o la posverdad no se entienden solo con categorías lógicas o informacionales, ¿no? Tienen una dimensión afectiva muy marcada. Funcionan activando miedos, resentimientos, sentimientos de humillación o de amenaza, pero también lealtades y confianzas tribales hacia determinados grupos, líderes o relatos, ¿no? Y mi hipótesis hoy es que la confianza es una emoción estructural de nuestras prácticas epistémicas políticas. No es solo un juicio sobre la fiabilidad de algo o alguien, sino una forma afectiva de estar en el mundo en la que nos sentimos o dejamos de sentirnos sostenidos por un trasfondo de estabilidad, de previsibilidad y de reconocimiento. Cuando esa confianza se erosiona, no se degrada solo un recurso cognitivo, se degrada un determinado clima emocional que hacía posible discutir, dialogar, disentir y cooperar sin vivir cada desacuerdo como una amenaza existencial. ¿Mm? Y a partir de aquí quisiera hacer tres cosas. Primero, explorar la relación entre confianza, vulnerabilidad cognitiva y emociones, introduciendo un modelo que llamo equilibrio epistémico. Ya lo veremos luego. Segundo, trazar algunas cartografías de la confianza en sociedades digitales. Cómo se redistribuye la confianza entre distintas fuentes, infraestructuras y comunidades, y cómo intervienen ahí los algoritmos y las economías afectivas. Y tercero, proponer la noción de cuidado epistémico, incluso una ética de cuidado epistémico, como una forma de política de la confianza que nos permita ir más allá tanto de la confianza ingenua como de la desconfianza cínica. ¿Mm? Así, estos son un poco los tres puntos que quiero trabajar. La pregunta de fondo que nos acompañará todo el rato podría formularse así. ¿Cómo cuidar la confianza como emoción y como práctica epistémica en un ecosistema informativo que explota sistemáticamente nuestra vulnerabilidad cognitiva y nuestras emociones políticas? Y con esa pregunta en mente paso a este primer bloque, ¿no? Donde quiero hablar de vulnerabilidad cognitiva y de lo que he llamado equilibrio epistémico. Para entender qué está en juego cuando hablamos de confianza en este contexto, conviene dar un paso atrás y mirar a nuestra propia condición epistémica. En otros trabajos hemos propuesto, bueno, un grupo en el que trabajo también con investigadores de la Complutense, hemos propuesto la noción de vulnerabilidad cognitiva para describir un rasgo estructural de cómo conocemos. ¿No? Nunca disponemos de certezas absolutas. Nuestro acceso al mundo está mediado por redes de creencias, prácticas interpretativas, lenguajes, instituciones y tecnologías que son históricas, revisables y por tanto frágiles. Bueno, los Wittgensteinianos aquí creo que no tengo que explicarlo mucho, ¿no? Es un trasfondo muy Wittgensteiniano o post-Wittgensteiniano, pero se encuentra igual en algunos escritos fenomenológicos de Ortega u otros autores, ¿no? Hablando de creencias, de la función de redes de creencias. Em, Ser vulnerables cognitivamente no significa estar defectuosamente equipados. Es muy importante. No es un defecto, sino vivir en marcos de sentido que podrían ser de otro modo. Es una conciencia, ¿no? Esta fragilidad tiene una cara epistémica evidente. Podemos equivocarnos, podemos ser manipulados,
pero tiene también una cara existencial y emocional. Nos obliga a vivir con incertidumbre, a apoyarnos en otros, a confiar en fuentes, procedimientos e instituciones que no controlamos del todo. En este sentido, la confianza no es solo un estado cognitivo, el juicio, creo que esta fuente es fiable o esta persona es fiable, sino un modo afectivo de habitar nuestra vulnerabilidad. Confiar significa relajar cierto tipo de vigilancia, permitir que el mundo, los otros, las instituciones no sean percibidos continuamente como amenaza. Es una forma de exposición. Cuando confiamos, nos arriesgamos a ser defraudados, pero también nos abrimos a la cooperación, al aprendizaje y al cuidado mutuo. Por eso la confianza tiene siempre una dimensión emocional. No sé si hablara directamente de la confianza como emoción, pero tiene una clara dimensión emocional. No confiamos solo porque hayamos hecho un cálculo racional impecable. Confiamos porque nos sentimos de alguna forma autorizados a apoyarnos, porque percibimos un suelo compartido, porque experimentamos cierta continuidad y previsibilidad en las respuestas del entorno. Y de la misma manera, la desconfianza generalizada que encontramos hoy en algunas personas tampoco es solo un escepticismo argumentado, no se basa mucho en argumentos, se vive como ansiedad epistémica, como cansancio, como resentimiento hacia los que mandan, ¿no? Como sensación de abandono o de engaño sistemático. Tiene incluso en algunas personas una dimensión muy existencial. Pensemos, por ejemplo, en la confianza, vaya, aquí, en la confianza en la ciencia. Muy pocas personas pueden verificar por sí mismas los modelos epidemiológicos que ahora otra vez van a surgir, ¿no? Climáticos o económicos. Lo que hacemos es apoyarnos en comunidades epistémicas, en procedimientos y en instituciones que consideramos en cierto grado dignas de confianza. Pero cuando esta confianza se degrada, no solo dudamos de un dato aislado, sentimos en cierto modo que se resquebraja el suelo sobre el que tomamos decisiones, que se deshace un cierto nosotras epistémico. ¿No? Para describir cómo se sostiene o se rompe este suelo compartido, he propuesto el modelo de un equilibrio epistémico entre incertidumbre, confianza y responsabilidad, ¿no? Son los tres ejes de un triángulo, quizás así podéis imaginároslo, ¿no? No se trata de un ideal estático, sino de una dinámica frágil que puede degradarse o regenerarse según cómo gestionemos estos tres componentes. Y vamos a ver un poco los tres componentes. En primer lugar, la incertidumbre. La incertidumbre, pues muchas veces se ve como un problema, pero es también la condición misma de la investigación, de la creatividad, del aprendizaje. Siempre habrá zonas grises, márgenes de error, desacuerdos razonables. El problema no es vivir con incertidumbre, sino cuando ésta se vuelve inmanejable, cuando se experimenta como caos, como ruido constante, como amenaza difusa, ¿no? Así que si vemos ese triángulo, pues un eje se puede subir o se puede bajar, ¿no? En segundo lugar, la confianza. Sin confianza, la vida social y científica se paralizaría. Nadie puede verificarlo todo por sí mismo, ¿no? Nadie puede rehacer todo el recorrido de la evidencia en cada decisión. Confiamos en personas y tenemos que confiar, no tenemos otra. En instituciones, en procedimientos que consideramos suficientemente fiables, ¿no? En condiciones relativamente normales, esta confianza de fondo permite que la incertidumbre sea tolerable, ¿no? Así que ya hay un nexo con la cuestión de la incertidumbre.
Y el tercer eje es el de la responsabilidad. Cuando las certezas fuertes escasean, ¿m? Y en contextos de crisis encadenadas esto es lo habitual, la confianza solo puede sostenerse si percibimos que hay agentes e instituciones que se hacen cargo de cómo investigan, de cómo informan, de cómo diseñan tecnologías, cómo corrigen errores, cómo protegen a quienes son especialmente vulnerables. La responsabilidad funciona como contrapeso normativo que evita que la incertidumbre se convierta en abandono o abuso. Entonces, cuando este equilibrio ahí, que ya tenemos algo que se está moviendo mucho, funciona razonablemente bien, podemos vivir con cierto grado de incertidumbre sin que se derrumbe la confianza, porque hay prácticas de responsabilidad que la sostienen, mecanismos de revisión, corrección pública, rendición de cuentas, etcétera. Pero cuando el equilibrio se rompe, cuando la incertidumbre se dispara, la confianza se erosiona y la responsabilidad se diluye, emergen fenómenos que hoy nos resultan demasiado familiares. Infodemias, conspiracionismo, polarización afectiva, desafección política, y podría seguir, ¿no?, con este tipo de fenómenos. Desde la perspectiva de la filosofía de las emociones, podríamos decir que lo que se degrada no es solo un esquema epistémico, sino un régimen afectivo. Cuando la incertidumbre se vuelve excesiva y la responsabilidad no se percibe, la confianza ya no puede funcionar como expectativa relativamente tranquila de fiabilidad, se transforma en suspicacia crónica, en cinismo o en búsqueda desesperada de certezas absolutas, ¿no? Las respuestas son diferentes. No cada persona tiene la misma respuesta a esas situaciones, ¿no? Y en ese clima se abren sobre todo dos salidas aparentemente opuestas, pero que si lo miramos bien se alimentan mutuamente. Por un lado, la confianza ingenua en relatos simplificadores, en teorías conspirativas, en liderazgos fuertes que prometen seguridad total, ¿no? Son también versiones diferentes, pero podemos llamarla en cierto modo ingenua, ¿no? Y por otro, la desconfianza total. El todo es mentira, todos son intereses, que hace imposible cualquier proyecto común. ¿M? Y además, es interesante ver que estos dos polos incluso pueden combinarse. ¿M? Es un poco raro, pero bueno, puedes combinar una confianza ingenua con una desconfianza total. Ambas reacciones tienen una base emocional muy potente. Miedo, resentimiento, sensación de humillación, necesidad de pertenencia, deseo de control. Y en ambos casos la confianza como afecto complejo queda reducida o bien a credulidad o bien a escepticismo paralizante, ¿no? Desde mi punto de vista, cuidar la racionalidad pública y alentar así la democracia en este contexto exige recuperar un espacio para una confianza crítica, ¿no? Suena fácil, pero esto es un concepto muy complejo, creo, el de la confianza crítica. Una confianza capaz de asumir la vulnerabilidad sin negarla, pero también sin entregarla a su explotación sistemática. ¿Mm? En resumen, podríamos decir que la confianza es la forma afectiva que adopta para nosotros la experiencia de un equilibrio epistémico razonable, ¿Mm?, según este modelo. Y cuando este equilibrio se cuida, la confianza puede ser abierta, revisable, compatible con el disenso. Cuando se descuida, la confianza se rompe o se desplaza hacia formas de atención acrítica o de hostilidad permanente. ¿No? Entonces, la pregunta que se impone es, ¿qué ocurre con este equilibrio y con la confianza que lo encarna
cuando lo situamos además en el ecosistema digital actual, ¿no? Mediado por algoritmos, plataformas y economías de la atención. Y de eso dedicaré el siguiente bloque, ¿no? Donde quiero esbozar algunas cartografías de la confianza, ¿no? Em, Vamos entonces a este ecosistema digital en el que vivimos. No se trata solo de que haya más información, sino de que la digitalización ha transformado quiénes son nuestras fuentes, cómo se organiza la visibilidad Ok. y qué emociones se activan en ese proceso, ¿no? Empecemos por algo relativamente ¿Cuánto se clásico. paga de mantenimiento ahí adentro? Unos 4.000, 800. La confianza en las fuentes. En el modelo más tradicional del espacio público, los medios periodísticos profesionales actuaban como intermediarios, ¿no? Seleccionaban, verificaban, jerarquizaban la información que llegaba a la ciudadanía. No eran perfectos, pero funcionaban como puntos de referencia compartidos sobre los que se construía tanto la confianza como el disenso, ¿no? Y había detrás alguna ética periodística, cosas así, pero bueno, se podía percibir incluso como un contrapoder o como un cuarto pilar del Estado. En el ecosistema actual, esa centralidad se ha erosionado. Las plataformas digitales han fragmentado el espacio público en una multitud de canales, perfiles, grupos privados, influencers, foros y cadenas de mensajería que compiten por nuestra atención, ¿no? La confianza ya no se deposita prioritariamente en el periódico o el telediario que vimos, ¿no? A las 8 de la tarde o no sé a qué hora vosotros, ¿no? Sino en microcomunidades y en nodos de proximidad, el contacto del grupo de WhatsApp, el canal de Telegram, la cuenta de X, Instagram, TikTok, con la que sentimos afinidad. Esto tiene un efecto ambivalente. Por un lado, se puede decir que se amplían las voces, ¿no? Se democratiza en parte la posibilidad de intervenir. ¿M? No hay ningún filtro, todo el mundo puede postear lo que quiere. Por otro, se debilitan los mecanismos profesionales de verificación y responsabilidad y se fortalece una confianza basada en proximidad afectiva más que en estándares epistémicos explícitos. Nos fiamos porque alguien es como nosotros, dice lo que nadie se atreve a decir, forma parte de mi grupo, incluso cuando la calidad informativa de lo que comparte es muy dudosa. En términos de degradación epistémica, podríamos decir que la confianza se desplaza desde criterios públicos de rigurosidad y contraste, ¿no? Por ejemplo, esa regla periodística que tiene que existir por lo menos tres fuentes independientes para cualquier cosa que se escribe en un periódico, ¿no? Hacia criterios privados de afinidad emocional e identitaria, ¿no? Esto aumenta nuestra exposición a desinformación sistémica, pero desde dentro se experimenta como una forma intensificada de pertenencia y reconocimiento. Vamos a un segundo nivel de esta cartografía que tiene que ver con la confianza en las infraestructuras que organizan el espacio informativo. Hoy gran parte de lo que vemos, noticias, hilos, vídeos, recomendaciones, viene mediado por algoritmos de curaduría y personalización, ¿no? El digital profiling, cuyo funcionamiento apenas conocemos, ¿no? Además es diferente en cada plataforma, ¿no? Sin embargo, la experiencia cotidiana de esas infraestructuras está revestida de una estética del cuidado, ¿no? Interfaces amables, mensajes personalizados para ti, promesas de relevancia, de comunidad, de acompañamiento continuo, el chatbot que te conoce, que sabe que tú quieres, ¿no? Que conoce tus deseos mejor que tú. Estas formas de presentación generan un clima de confianza afectiva en sistemas profundamente opacos.
Confiamos en que el feed nos mostrará lo importante, en que las recomendaciones sean neutrales o inteligentes, en que las plataformas solo nos conectan. Claro, porque los algoritmos son neutrales. Obviamente no hay algoritmos que sean neutrales. Es verdad que el algoritmo solo es una regla de procedimiento, pero hay personas detrás que lo programan, ¿no? Pero desde la perspectiva del equilibrio epistémico, esto plantea un problema. La confianza se apoya en una asimetría extrema de información y de poder. Las plataformas conocen mucho sobre nosotras, nuestras rutinas, miedos, preferencias, redes de relación. Tienen perfiles psicográficos de todos nosotros. Pero nosotros sabemos muy poco sobre las lógicas algorítmicas que ordenan lo que vemos, ni sobre los intereses económicos y políticos que intervienen en ese ordenamiento. ¿Mm? De nuevo, la confianza funciona aquí como un modo afectivo de habitar una dependencia. Nos apoyamos en sistemas que han pasado a ser condiciones estructurales de la vida cotidiana, pero esa dependencia carece de mecanismos claros de responsabilidad y de control democrático. ¿No? Bueno, esto era ahí el segundo punto. Un tercer eje de esa cartografía tiene que ver con la confianza en nuestro propio juicio. La combinación de sobrecarga informativa, desinformación sistémica y polarización no solo afecta a la confianza en las fuentes externas, sino también a la percepción de nuestra propia capacidad para orientarnos epistémicamente, ¿no? Claro, tenemos esa tendencia de pensar que el problema lo tienen solo los demás, pero el problema lo tenemos nosotros también, ¿no? Cuando cada tema controvertido, vacunas, cambio climático, migraciones, cuestiones de género, conflictos bélicos, aparece rodeado de mensajes contradictorios, de acusaciones cruzadas, de fake news, de hilos interminables de sospecha, se vuelve cada vez más difícil sostener la convicción de que es posible formar un juicio razonable. Esto alimenta lo que podríamos llamar ansiedad epistémica y un clima de desconfianza difusa. Ya no sé qué creer, ¿no? Eso, sobre todo muchas personas un poco mayores me dicen esto. Ya no sé qué creer. Otros caen más en todo está manipulado. O cada uno tiene sus datos. Otra manera de reaccionar, ¿no? Emocionalmente, ese clima se traduce a menudo en cansancio, cinismo, retirada, ¿no? La desconfianza ya no es una actitud crítica hacia algo concreto, sino una especie de niebla afectiva que dificulta cualquier compromiso sostenido con la verdad, con la argumentación o con el disenso razonado. Paradójicamente, este cansancio puede abrir la puerta tanto a la credulidad, ¿no? Entregarse a relatos simples que prometen seguridad, como dijimos antes, como a la indiferencia, todo da igual, ¿no? Debilitando la capacidad de resistencia democrática frente a narrativas autoritarias y manipuladoras. Si juntamos estos tres ejes, ¿no? Fuentes, infraestructuras y juicio propio, obtenemos una cartografía provisional de la confianza en sociedades digitales. Una confianza desplazada hacia nodos de afinidad afectiva, a menudo poco responsables epistémicamente. Una confianza asimétrica en infraestructuras algorítmicas que combinan un lenguaje de cuidado con lógicas de extracción de datos y maximización de engagement, ¿no? Y una confianza debilitada en nuestra propia capacidad para orientarnos, que alimenta tanto la credulidad como el cinismo. Desde el modelo del equilibrio epistémico, podríamos decir que asistimos a una desestabilización simultánea de los tres componentes. La incertidumbre se dispara y se percibe como inabarcable. La confianza se redistribuye hacia actores y sistemas que no siempre merecen esa confianza.
y la responsabilidad se fragmenta, se diluye entre usuarios, plataformas, medios y poderes públicos sin que quede claro quién debe cuidar qué. ¿No? Esta desestabilización tiene una dimensión epistémica y una dimensión emocional. No solo altera estándares de racionalidad y de veracidad, sino también los regímenes afectivos que sustentan la convivencia y la deliberación. Por eso, si queremos responder a esta situación, no basta con apelar a más datos o más información. Eso no ayuda a nada. Necesitamos una forma de cuidar los equilibrios entre incertidumbre, confianza y responsabilidad. Es decir, una forma de cuidado epistémico que piense explícitamente en términos de confianza, en quién, en qué, bajo qué condiciones es legítimo confiar. Y bueno, en el bloque final que viene ahora, quiero esbozar un poco esta idea de cuidado epistémico como una política de la confianza, ¿no? Ni ingenua ni cínica, ¿no? Una política que asume nuestra vulnerabilidad cognitiva, pero que no la deja a la merced de las lógicas más agresivas de la economía de datos y de la desinformación. ¿Mm? Bueno, hasta ahora he intentado mostrar dos cosas. Primero, que la confianza es una forma afectiva de habitar nuestra vulnerabilidad cognitiva ligada a un equilibrio frágil entre incertidumbre, confianza y responsabilidad. Y segundo, que las sociedades digitales reconfiguran nuestras cartografías de la confianza, desplazándola hacia burbujas de afinidad, infraestructuras opacas y a la vez erosionando la confianza en nuestro propio juicio. La pregunta ahora es cómo responder a esto sin refugiarnos ni en la confianza ingenua ni en el cinismo generalizado. Y para abordar esta cuestión me gustaría contrastar, y con eso ya casi termino, bueno, quedan algunas cosas quedan, pero bueno, contrastar tres figuras de la confianza. La primera es la confianza ingenua. Es la confianza que toma la ciencia, las instituciones, los medios o las plataformas como bloques homogéneos, casi infalibles, ¿no? La ciencia lo dice, lo han dicho en las noticias, lo he visto en Internet. Esta confianza puede ser confortable, pero en contextos de alta incertidumbre y de evidentes fallos institucionales resulta impracticable y a menudo injusta con quienes sufren luego los efectos de esos fallos. La segunda figura es la desconfianza cínica. Frente a la experiencia de engaño o de manipulación es fácil pasar al no te puedes fiar de nadie, todos son intereses, cada uno tiene su verdad. Esta desconfianza se presenta a veces como lucidez radical, pero en realidad destruye el suelo mínimo sobre el que podemos deliberar y cooperar. Sin algún tipo de confianza básica, aunque sea muy matizada, ni siquiera tiene sentido hablar de disenso razonado, porque ya no hay mundo común en el que discrepar. La tercera figura a la que me interesa reivindicar es la confianza crítica. Una confianza que no confunde falibilidad con arbitrariedad. Sabe que no hay garantías absolutas, pero reconoce que existen mejores y peores razones, mejores y peores prácticas, instituciones más o menos responsables. Esta confianza crítica no se opone al conflicto ni al disenso, al contrario, lo necesita. Lo que rechaza, y de eso, Maite, hemos hablado varias veces, ¿no? Porque creo que es muy importante no suprimir esa otra parte, ¿no? Lo que rechaza es la ruptura del equilibrio en la que toda incertidumbre se traduce en falibilidad en acusación de fraude, ¿no? Desde mi perspectiva, cuidar la racionalidad y la democracia hoy implica aprender a cultivar este tipo de confianza crítica. Una confianza que se sabe vulnerable, que reconoce su dimensión emocional y que por eso mismo exige responsabilidades estructurales a quienes participan en la configuración de nuestro ecosistema informativo.
¿Mm? Podríamos ver cómo eso se traduce luego también al ámbito de la política, pero bueno, por ahora vamos al ámbito de la gobernanza de otras cuestiones. Em, a esa tarea la he llamado en otros trabajos cuidado epistémico. No se trata de una metáfora blanda, sino de tomar en serio que nuestras prácticas de conocimiento, igual que nuestras prácticas del cuidado corporal o afectivo, requieren atención, protección y responsabilidad continuada. Ujú. Em, y me apoyo explícitamente ahí también en éticas del cuidado. Creo que necesitamos una ética del cuidado epistémico, ¿no? Que se basa como estas éticas en el reconocimiento de ciertas vulnerabilidades, en no separar artificialmente la parte cognitiva y la parte afectiva o emocional, ¿m? Que son dos partes de la misma medalla, dos caras de la misma medalla. Em, Podemos distinguir al menos tres niveles de este cuidado. El primero serían prácticas y virtudes epistémicas cotidianas, ¿no? Eh, Pues en el nivel más cercano, el del día a día, el cuidado epistémico tiene que ver con ciertas virtudes y hábitos, ¿no? Una humildad epistémica, solo digo algunas, podemos hacer una lista muy larga allí, que reconoce la propia falibilidad y la necesidad de otros saberes, una paciencia argumentativa que resiste la presión de la inmediatez y de la lógica del hot take permanente, una disposición a revisar creencias cuando aparecen buenas razones para ello, y la voluntad de distinguir entre error honesto y manipulación deliberada. Pues podría seguir esta lista. Si queréis, luego podemos hablar de más aspectos ahí. Pero bueno, digamos que es un primer ámbito que se centra más en virtudes y hábitos. Desde el punto de vista afectivo, esto implica crear espacios donde no tengamos que defender nuestra identidad a cada segundo, donde el desacuerdo no se viva automáticamente como agresión y donde sea legítimo decir no lo sé sin vergüenza. Muy importante. Digamos que tenemos que volver a intentar crear, podemos decir microespacios, pero espacios de diálogo. ¿No? En un segundo nivel, el cuidado epistémico tiene una dimensión claramente institucional. Medios de comunicación, escuelas, universidades, comunidades científicas y poderes públicos tienen un papel específico en cuidar los equilibrios entre incertidumbre, confianza y responsabilidad. Eso pasa, por ejemplo, por comunicar la incertidumbre de forma honesta, sin convertirla ni en falsa seguridad ni en espectáculo de desacuerdo, por resistir la tentación de la polarización afectiva como estrategia de audiencia, por sostener estándares de rigor sin caer en elitismos que refuercen la desconfianza. ¿No? Que veis, pero veis siempre que es ni un extremo ni el otro, y eso es muy difícil de mantener. En el caso del periodismo significa reivindicar su función como infraestructura de confianza crítica. Ni vocería propagandística, ni simple botón de viralidad, sino espacio donde se ensayan y se explican prácticas de verificación, corrección y responsabilidad. ¿No? Y en un tercer nivel, el del diseño de las infraestructuras digitales, el cuidado epistémico exige desplazar la responsabilidad más allá del usuario individual. No basta con decir usa críticamente las redes. Si las plataformas están optimizadas para capturar la atención, amplificar la escalada afectiva y explotar sistemáticamente nuestra vulnerabilidad cognitiva, ¿no? Enganchar, crear adicciones. Cuidar la confianza aquí implica reclamar criterios de transparencia y auditabilidad de los sistemas que ordenan lo que vemos, limitar ciertas formas de perfilado y microsegmentación política,
e introducir formas de gobernanza participativa en las que usuarios, expertos en ética, colectivos vulnerables e instituciones públicas puedan intervenir en las reglas del juego algorítmico. Claro, si tenemos todo en manos de mega empresas privadas, esto va a ser muy difícil. Si aceptamos que nuestra condición es la de seres vulnerables cognitiva y afectivamente, no podemos tratar esta vulnerabilidad solo como un filón a explotar, sino como algo que debe ser protegido y cuidado, también a nivel de diseño tecnológico. Y otras inteligencias artificiales son posibles. Hay personas que trabajan en modelos distintos, ¿no? En plataformas distintas, incluso en plataformas que evitan, por ejemplo, el scroll indefinido, ¿no? Cosas así. Hay tantas formas que contribuyan a la explotación de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Que son evitables. Muchos son evitables con bastante facilidad. Bueno, pues me gustaría terminar este bloque enlazando la confianza crítica con dos nociones que también nos son muy familiares, el disenso y la esperanza. En ocasiones, la llamada a reconstruir la confianza se interpreta como una invitación a suavizar el conflicto, ¿no? A rebajar el disenso, a buscar consensos superficiales que eviten la confrontación. Pues esta no es mi propuesta. Una democracia deliberativa necesita disenso, necesita emociones como la indignación ante la injusticia o el dolor por las vulneraciones. Eh, Eso incluso sabéis en México mejor que nosotros aquí, em, porque tenéis todavía situaciones más extremas de violencia que aquí. Lo que no puede sostener la democracia deliberativa es un régimen afectivo en el que el otro sea siempre enemigo absoluto, en el que no haya ninguna confianza de fondo, en el que el adversario pueda ser también interlocutor. ¿No? La confianza crítica de la que hablo aquí no es confianza en el que el otro tenga razón, sino confianza en que vale la pena seguir hablando, seguir argumentando, seguir escuchando, aunque no estemos de acuerdo. ¿Mm? Incluso si no encontramos acuerdos en la idea bueno, de que, pero tenemos reglas que nos lleven a alguna forma de compromiso, a alguna forma alguna solución, ¿no? En el que, bueno, que intervengamos desde voces distintas. ¿No? Y esto enlaza con la esperanza, no con una esperanza ingenua, la idea de que todo irá bien por inercia, sino con una esperanza cívica, ¿no? Que reconoce la gravedad de la degradación epistémica y aún así mantiene la convicción de que nuestras prácticas pueden ser transformadas y cuidadas. En este sentido, cada gesto de confianza crítica, cada microespacio donde se protegen la argumentación, la escucha y el desacuerdo respetuoso, no es solo una anécdota local, es una forma de cuidado epistémico y al mismo tiempo una forma de resistencia emocional frente a las lógicas más agresivas de la posverdad. Entonces, quiero cerrar con tres ideas, ¿no? En principio ya está todo dicho. En primer lugar, que la confianza no es un lujo ni un suplemento opcional de nuestras prácticas de conocimiento. Es una emoción estructural que expresa en clave afectiva el estado de nuestro equilibrio epistémico entre incertidumbre, confianza y responsabilidad. ¿Mm? En segundo lugar, que las sociedades digitales han transformado las cartografías de la confianza, desplazándola hacia fuentes y sistemas que no se hacen responsables de ella y generando nuevas formas de degradación epistémica y de vulnerabilidad afectiva.
Y en tercer lugar, que necesitamos pensar una forma de cuidado epistémico que nos permita cultivar confianzas críticas, sostenidas por prácticas, instituciones e infraestructuras que asuman nuestra vulnerabilidad en lugar de explotarla. ¿Mm? Y con esto, pues ya quiero terminar con quizás con algunas preguntas que creo que nos interpelan a todos. ¿Qué prácticas concretas en la enseñanza, en la investigación, en nuestros propios contextos de militancia y cuidado podrían contribuir a reconstruir formas de confianza justificadas sin negar la vulnerabilidad? Luego, si vas a nivel práctico, la cosa no es tan fácil. ¿Cómo se ve el cuidado epistémico desde la filosofía de las emociones? ¿Qué emociones habría que cultivar? ¿Y cuáles habría que aprender a desactivar? ¿Habría algunas que tenemos que desactivar o no para sostener una confianza crítica en sociedades digitales? Bueno, con Maite he hablado varias veces ya de este tema. Yo misma no lo tengo tan claro. ¿Y qué exigencias mínimas queríamos plantear a las infraestructuras digitales si tomamos en serio la idea de que también ellas deben participar en el cuidado de nuestros equilibrios epistémicos y afectivos? Y bueno, ahora no he hablado mucho de otros niveles, por ejemplo, el nivel de las regulaciones, ¿no? De las normativas, del derecho. Ahí también hay mucho trabajo que hacer y todo lo expuesto tiene consecuencias también. Hay tareas abiertas ahí y muchas. Bueno, y con eso creo que ya vamos a pasar al debate porque me gustaría más escucharos a vosotros y ver qué os parece. Bueno, pues muchas gracias. Yo aplaudo, los demás no tienen el sonido, pero yo pongo el sonido. Gracias. Bueno, muchas Ay, qué gracias. bonito. Veo aquí muchas manitas que vuelan Que sobre. suben, sí, está muy bien. Bueno, como siempre, clara, precisa. No, me encanta, me encanta. Yo no quiero, digamos, yo puedo tomar la palabra a la primera, pero yo voy a estar contigo muchos días ahorita, en breve, y ya tengo cosas que preguntarte o cosas que responder a tus tres preguntas, pero preferiría darle la palabra a los demás que no tienen la oportunidad de estar contigo pronto, aunque sí la van a tener quizá en algún momento. ¿Preguntas, comentarios, alguien que quiera decir algo? Bueno, que sepáis todos que podéis venir aquí al instituto, ¿no? Y que no podemos financiar viajes ni nada de eso, pero sí podemos daros un escritorio aquí y todos que trabajáis este tipo de temas, sois bienvenidos aquí en el instituto. Muy bien. Efraín tiene por ahí la mano levantada. Hola, Efraín. Ya que no está nadie de antes, muchas gracias. Te escuché con mucho interés y me gustó mucho tu propuesta em, que puede parecer conciliadora, pero que en realidad tiene ahí algo como de equilibrio, no sé si reflexivo. Pero bueno, esa no es mi pregunta. Te quiero preguntar dos cositas nada más. Em, Estuvo aquí hace unas semanas de Rainer Forst Ujú, presentando un trabajo sobre trust, ¿no? Sobre Ujú. confianza, ujú, bueno. Entonces, digamos, claro, su parte de su propuesta es entender eh, eh, la confianza como una actitud o una actitud disposicional, ¿no? Que tiene que ver con intereses, intereses en un sentido muy amplio, ¿no? Porque eso yo le pregunté justamente eso, cómo se entiende interés. Este, pero digamos, mi pregunta sería, para él claramente la confianza es, digamos, una propiedad de los agentes individuales, ¿no? Una actitud disposicional, ¿no? Pero creo que en tu presentación hay visos, porque bueno, obviamente no es tu tema, pero hay visos de que quizá podría no ser, digamos, primariamente, ciertamente lo es, pero primariamente
una propiedad de los individuos o de los agentes individuales, si lo mm, quieres ver así. mm. Ya. Entonces, ahí esa es como mi primera interrogación. Y la segunda, rápidamente, es sobre dónde crees que hay espacio o si hay espacio para, digamos, la confianza de sí o la autoconfianza en tu planteamiento, ¿no? Mm, Es decir, porque hay una serie de cosas ahí en juego. Una de ellas es si hay como una especie de confianza básica, digamos, psicólogos y estudiosos de comportamiento y en diferentes modos han llamado a esto confianza, algunas veces confianza básica, ¿no? ujú, Y que tiene que ver con la segunda persona, ciertamente, ¿no? El contacto con la madre y todo esto, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero si mm, en ese vínculo, o sea, si hay estudios en este sentido, no son mera conjetura, de que sin ese vínculo primario, que tiene que ver con el autorrespeto, con la autoconfianza, digamos, ya el resto de lo demás ya puede estar muy problemático, ¿no? No se necesita ser freudiano para suscribir algo como esto. Entonces, si crees que la autoconfianza es algo así, sí, o sea, si hay algún espacio para la confianza, sí, y si lo hay, si crees que es así como algo básico o es algo que puede ir y venir a lo largo de la vida, o cómo es esto, ¿no? Sí. Bueno, ya nada mm. más. Muchas gracias. Bueno, son preguntas muy importantes porque me dan la posibilidad de aclarar más mi posición. ¿No? Em, por eso voy a empezar con lo último. Lo de Rhinophos podemos hablar luego un momento de esto, ¿no? Em, pero me parece muy clave esa idea de qué papel juega la autoconfianza, eh, la confianza en sí mismo, ¿no? Em, Se podría decir claramente, bueno, todos necesitamos una base de confianza en nosotros mismos, pero si pensamos realmente en qué significa eso, una base de confianza en nosotros mismos, creo que corremos el riesgo de caer digamos, en un marco epistemológico que entienda el sujeto como algo aislado, como algo autónomo en un sentido demasiado fuerte, ¿no? En un sentido de autonomía bastante tradicional. Yo ahora hablaría más de autonomías relacionales, ¿no? Em, Hablaría de de autonomía siempre mediada por redes, por interdependencias en los que nos encontramos. ¿No? Hablo siempre desde el marco de una epistemología que tiene en cuenta bueno, ciertos aspectos importantes, por un lado, para la fenomenología, que somos también cuerpos, ¿no? Una fenomenología encarnada, situada, ¿no? Em, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta siempre la interdependencia y a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles epistémicos, que hasta, porque hasta el significado de nuestras palabras es algo que se crea en prácticas comunes. ¿M? Y ya empezando con algo tan básico, que sí que es importante si pensamos en la autoconfianza, ¿no? Ya no estamos solos, ya están otros a bordo. ¿No? Pero esto no significa que no podemos tener autoconfianza, ¿no? Sino que quizás cambiemos un poco el concepto tradicional de autoconfianza y lo abrimos a ciertas dependencias. Y con eso reconocemos ciertas vulnerabilidades también. ¿No? Em,
y por eso también, y así puedo conectar con el tema de Aina Fost, no hablo tanto de la confianza como una propiedad o actitud disposicional. Creo que está bien también entenderla así, pero no únicamente. ¿No? No únicamente. Incluso hablo de vez en cuando de un clima afectivo, ¿no? De, y creo que es importante porque la confianza siempre tiene que ver con relaciones, ¿no? Con, con relaciones dentro de, bueno, está dirigido hacia una institución, está dirigido hacia una persona, está dirigido hacia ciertos procedimientos. ¿No? Confío en algo o en alguien. ¿No? Em, y bueno, puedes decir, claro, que mm, lo hacemos siempre sobre una base de conocimiento muy restringido, ¿no? Porque esa relación en realidad es una relación mutua, ¿no? Que el otro, la otra persona en la que confiamos, la institución, lo que sea, puede tener un vínculo con nosotros o una disposición hacia nosotros que no corresponde a lo que nosotros pensamos, ¿no? O confiamos en este momento. Y eso crea otro tipo de vulnerabilidades y fragilidades, pero eso es muy importante para mí, entender todo esto no en una, digamos, una filosofía de sujeto o de subjetividad fuerte, sino que las subjetividades que somos se encuentran en transformaciones continuas, ¿no? Y enredados en prácticas comunes. Esto no significa que no tengamos nuestra propia actitud, opinión y nuestro propio pensamiento, ¿no? Pero siempre está mediado de alguna forma, ¿no? Y bueno, Muy bien. pues no sé si ha sido una respuesta un poco rara, quizás, pero es porque tu pregunta tocara un punto muy, digamos, muy profundo de mi pensamiento, ¿no? Ujú. Bueno, de momento tenemos otras dos y tenemos media hora. Entonces, Jessica Vargas, por favor. Luego, si quieres, se puede continuar la conversación con Efraín o si quieres abundar después. Jessica. Sí, muchísimas gracias. Me ha gustado muchísimo la conferencia. Muchas gracias bueno, por venir a compartir con nosotros. Este, digamos, yo tengo como dos preguntas básicamente, y ambas un poco como relacionadas con los desafíos, de esta última parte en la que hablaba, digamos, en su presentación de esta tarea un poco como de cultivar la confianza crítica, ¿no? Y o sea, mi primera pregunta es, digamos, si las formas actuales, ¿no? Un poco usted lo hablaba como estas dos posibles salidas a este momento, pues por un lado está esta confianza ingenua, eh, y y por el otro lado está la desconfianza total, y decía, ambas tienen una base emocional muy fuerte. Este, Mi pregunta es, en este proceso de tratar de reconstruir una confianza crítica, me parece que uno de los mayores desafíos es que a veces la parte emocional, digamos, que supone esa forma de habitar esa confianza crítica puede no ser tan fuerte emocionalmente. No sé si me explico. O sea, trato de aclararlo, ¿no? Por ejemplo, las formas de la confianza de la polarización supone una suerte como de confianza muy fuerte, casi automática, con quienes hacen parte del propio grupo, con quienes ya comparten una suerte como de visión, tu visión del mundo, en los líderes que también pueden encarnar, digamos, esas nuevas formas de confianza, y eso ofrece mucha seguridad, ¿no? Y es emocionalmente muy potente.
Mm, Y sospecho que incluso quienes tienen esta suerte de, como de desconfianza total, también hay una suerte de identidad en eso, ¿no? Una identidad incluso en esta posición de, ¿no? De escepticismo, ¿no? De no se puede confiar mm, auténticamente en nadie, etcétera, ¿no? Y ambas suponen como identidades, ¿no? Y un poco la parte de la confianza crítica, me pregunto si uno, digamos, emocionalmente no parece ser tan potente. ¿Por qué? Porque no ofrece un piso de certidumbres, de certezas. Se mm, trata de una actitud que tiene que convivir mucho más con eso, con la falibilidad, con la humildad epistémica, con saber que de pronto, que puede ser que nunca se tenga del todo la razón, que es necesario abrirse a discutir con los otros, ¿no? Y eso me parece que emocionalmente es difícil de contrarrestar la potencia emocional de las otras formas de organización de la confianza y de creación de vínculos y de identidades. mm, Y entonces quería un poco como preguntarle, mi primera pregunta tenía que ver con esto, ¿no? O sea, si este es el reto, es como una suerte de visión en donde las identidades son pues menos fuertes de alguna manera, o cómo se traduciría esta confianza crítica en una suerte como también de reconfiguración de identidades de alguna manera, ¿no? mm. Este, Esa era una de mis primeras preguntas. Y la otra tiene que ver con el tercer nivel que señalaba al final, que tiene que ver con el diseño, digamos, de las infraestructuras digitales. Lo noté un poco así, ¿no? Un poco que tiene que ver finalmente, pero esto tiene que ver con estructuras de poder, ¿no? Es decir, que nos resultan, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, pareciera que los ciudadanos de alguna manera eh, en el momento actual fuéramos bastante impotentes frente a estas estructuras de poder que se han creado con lo que suponen los nuevos poderes tecnológicos, pues, ¿no? Están o sea, increíblemente concentrados, que tienen rostros, etcétera, pero a los cuales no existe ningún, o sea, también porque es un fenómeno nuevo, es así como en este momento resulta, me parece casi que inimaginable cómo hacer ¿no? Para ponerle límites a estos poderes. Y esa era mi segunda pregunta sobre lo cual quería escucharla. Gracias. Mm. Bueno, casi me gustaría conectar las dos cuestiones. Son muy buenas. La primera sobre todo porque obviamente esa confianza crítica, ¿no? Em, requiere reconocer una situación en cierto modo difícil, incómodo, no tan fácil de sostener, ¿no? Eh, pero creo que eso es nuestra situación epistémica en el mundo, ¿no? Que es lo que deberíamos aguantar, creo. Em, pero es verdad, desde el punto de vista solamente afectivo, pues claro, quizás sería mucho más atractivo a primera vista buscar una de estas otras soluciones más fáciles, ¿no? Que digamos que es bueno, ahí tenemos o buscamos o buscamos soluciones fáciles, dogmáticos, lo que sea, pero que nos den seguridad, ¿no? Que salimos de la incertidumbre, ¿no? Y podemos decir que podemos reajustar ese equilibrio de muchas formas y también de formas que a mí no me parecen muy bien. ¿No? Digamos, de formas que yo creo que son más bien irresponsables, em, pero creo que no podemos hacer más atractivo, y eso es la que también la pregunta que he hecho, ¿cómo podemos hacer más atractivo esa versión de la confianza crítica en términos emocionales y afectivos? ¿Mm? Y yo creo que lo podemos hacer, pero hace falta una pequeña reflexión añadida. ¿No? Tenemos que ver a dónde nos ha llevado la otra situación, a emociones muy negativas, a discursos de odio, a cansancio, a
eh, a miedos, a indignación, a resentimientos, a cinismo, a una sociedad en la que no nos sentimos bien. Yo creo que muchos de nosotros, sobre todo si vemos eh, el escenario político, pero incluso en nuestros chats. A ver, yo he salido de muchos chats de amigos y familiares porque me he encontrado allí con un nivel de insultos, de irresponsabilidades que no he aguantado más. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que el hecho de no protegernos, de no cuidarnos epistémicamente, nos ha llevado a emociones muy negativas y a una dominancia de un clima emocional muy negativo. Enfrentamiento, polarización, crispación. Eso no es atractivo tampoco. Y creo que por ahí podemos sí argumentar afectivamente que quizás la otra solución sería más agradable, la que permite el diálogo. ¿Mm? Yo creo que esto podría ser un argumento, ¿no? No es uno que es únicamente afectivo, emocional, pero sí funciona a base mm, bueno, con un recurso a estados afectivos y emocionales. ¿No? Y por ahí quizás voy también en esa dirección con tu segunda pregunta, ¿no? Esa impotencia que sentimos frente a estructuras de poder, a estas plataformas, estas megaempresas globales que no, que es imposible dominar y, bueno, que cada legislación no, bueno, es como si no tuviera ningún efecto, ¿no? Incluso si tienen que pagar millones de euros o en vuestro caso de dólares, que pues les da igual completamente, no importa, ¿no? No importa porque el beneficio económico que hay detrás siempre es mucho más grande para ellos que para cualquier persona y el beneficio político e ideológico también. ¿No? Em, Y por ahí vamos también por el otro, volvemos otra vez a lo de ahí funciona la propaganda, la manipulación, ¿no? El pseudoescepticismo y todo esto. Funciona justamente bueno, siempre ha funcionado, pero funciona a otra escala con con los algoritmos de la inteligencia artificial, ¿no? Con la microsegmentación, con el perfilado psicológico, psicográfico y otras cosas. ¿Mm? Y yo creo que ahí mm, hay algo que hace falta que no tenemos. Ahora mismo creo que no tenemos utopías, tenemos Mm. distopías. No tenemos imaginarios positivos o no los vemos realizables, ¿no? Que hemos caído en una suerte de fatalismo con este problema, que como es un problema estructural, pues entonces no podemos hacer nada. No, es un problema estructural que hay que trabajar, hay que hacer algo con ello, ¿no? Hay que oponerse y hay Ujú. formas de oponerse, pero ahí lo difícil es crear voluntad política. Crear voluntad política, activismo político, y lo que surge de este tipo de activismo político vemos cómo se suprime en algunos países. ¿No? Lo que está pasando ahora en Estados Unidos es un ejemplo de ello, ¿no? Que yo tengo ya compañeros en algunas de las grandes universidades que ya no abren la boca críticamente. Es increíble, ¿no? Sobre todo los que están ahí con Green Card. Nada, ninguna crítica a Trump ni nada. ¿No? Pues ahí volvemos ya a regímenes de opresión incluso. ¿No?
Pero frente a ello, yo creo que necesitamos más que nunca imaginarios positivos. Pues muy bien, Gracias. yo estoy de acuerdo completamente. Me parecía que el concepto de esperanza había quedado todavía poco, ¿no? Y bueno, pues Muy sí, al yo final, también un estoy de poquito. acuerdo que hay que recuperar utopías, pero con un concepto diferente, no con el de razón. Facundo está pendiente de que le demos la palabra. Facundo está Bueno, con nosotros desde Argentina, Hola, Facundo. Astrid. para cubrir todo el espacio de horas posibles. Acá estamos en la tarde. Buenas tardes y buenas noches, Astrid. Un gusto y muchas gracias por invitarme. Me interesó muchísimo la conversación. Estoy muy de acuerdo en muchas cosas y realmente es muy interesante. Pero quería hacer dos preguntas que quizás son más de aclaración, que tienen que ver con la cuestión de la confianza crítica. Eh, la primera es tratar de entender cómo ves la relación entre el equilibrio epistémico y la confianza crítica. Porque por momentos, o quizás yo lo entendí mal y por eso te pido alguna precisión sobre eso, por momentos pareciera que la confianza crítica va a depender de que haya o no haya un equilibrio epistémico, digamos, entre estos tres vértices. Y si eso fuera así, no me termina de quedar claro, digamos, en qué consiste la confianza crítica, porque parecía como una cuestión puramente externa. Mm, Entonces, eso, si me aclaras eso. mm, Y después, otra cuestión que yo, digamos, estoy totalmente de acuerdo, digamos, con esta idea de pensar a la confianza, digamos, como una actitud afectiva, digamos, eh, es la posición que me interesa, digamos, y que yo eh, defiendo, pero no me quedó claro, digamos, si esta confianza crítica sigue siendo, digamos, una actitud afectiva, digamos, una emoción, por decirlo porque por momentos pareciera que pasa a ser una cuestión de que los individuos pasen a tener mejores creencias acerca de la confiabilidad o la desconfiabilidad de otras personas. Y mm, de hecho, digamos, mm, cuando mm, vos, mm, digamos, no construías, decías, digamos, algunas de las cosas que implicaría, digamos, la confianza crítica, mencionabas las mejores, digamos, las mejores instituciones, evaluar las razones, y todo esto me parece, digamos, que avala más a una posición más cognitivista respecto de la confianza. Entonces quería saber cómo jugaban esas dos cosas al mismo tiempo. Mil ujú. gracias, Astrid. Bueno, pues me estáis haciendo preguntas muy difíciles de responder. La primera sí es fácil de responder. A ver, el desequilibrio un desequilibrio epistémico, ¿no? Ciertas formas de desequilibrio epistémico es verdad que no fomentan que sea fácil mantener una confianza crítica. Eso es verdad, ¿no? Pero no lo veo como simplemente como un elemento en este equilibrio, sino que, a ver, allí también hay que ver que hay diferentes formas de confianza, ¿no? No solo hay más o menos confianza, sino hay confianzas ciegas, hay confianzas reflexivas, hay confianza solamente por amistad, hay otros que se basan en motivos distintos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que la confianza crítica la veo más bien como, em, suena un poco raro, pero porque la confianza es un eje en este triángulo, pero lo veo más bien como algo, alguna consecuencia de este modelo. Consecuencia no es la palabra adecuada. Em, que si entendemos el modelo, creo que podemos llegar a ver la importancia de una confianza Ok. crítica. Y que si la usáramos, pues creo que esto llevaría a estabilizar mucho el, el equilibrio. ¿Mm?
Em, pero luego has tocado un problema mucho mayor. Em, em, la pregunta, ¿se mantiene esa confianza crítica como emoción o afección? ¿O qué es? ¿O es algo muy razonado? ¿Es algo muy cognitivo? ¿Es algo, es al final algo que digamos que escondo detrás de una supuesta emoción eh, unas consideraciones racionales? Y allí voy ahora a introducir algo que había dejado fuera hasta ahora, pero creo que no puedo dejarlo más tiempo fuera, em, porque para complejizar más ya todo este entramado tan frágil y tan difícil y tan complejo, yo no creo que no creo en una racionalidad única, absoluta o lo que sea. La racionalidad, hay muchas formas de racionalidad, pero podemos decir que, bueno, como buenos wittgensteinianos o post-wittgensteinianos, ¿no? Que la racionalidad, los patrones de racionalidad dependen de la red de creencias básicas que tenemos. ¿M? Pero justo por eso tenemos que cuidar también, tener cuidado con lo que creemos y con cómo creemos, ¿no? Pero sin tener ninguna fundamentación última ni caer en el relativismo. Estamos otra vez en esta situación tan difícil. ¿M? ¿Puedo Así que me interrumpirte un gustaría minuto? dar una respuesta más sencilla. ¿Puedo Pero interrumpirte un minuto? sí, claro, Porque como Wittgensteiniana te diría, bueno, esas certezas básicas, ya ves que ahora se está discutiendo, ¿son claro. certezas o son prácticas? Entonces, algunos intérpretes de Wittgenstein dicen, no, sí hay unas certezas mínimas que son las básicas. Y otros dicen, en el fondo, todavía no son ni siquiera proposiciones, no son certezas a nivel cognitivo, sino prácticas que aprendemos en formas de vida. Si fuera así, yo creo que tú podrías responderle más fácil a Facundo. No estoy diciendo que esa sea tu respuesta, pero yo veo por Mm. ahí una respuesta. A ¿Por ver, qué? Porque entonces la confianza es una práctica. O sea, sí, y entonces con eso se pueden responder tus preguntas. ¿Qué estoy de acuerdo. prácticas concretas, necesitamos incentivar para que la confianza nos resulte mejor? Mm. Bueno, Puedo- y esas prácticas tienen que ir. Sí, sí, Facundo, añade para que No, se vuelva perdón, se vuelva no, un poco más. no me voy a llamar wittgensteiniano porque no sabría muy bien si eso, Sí lo soy. pero yo estaba pensando mucho en Karen Jones y creo que, digamos, es alguien que estaba por detrás de lo que estás pensando en esta idea de cultivar la confianza, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, y por ahí pensar, quizás hasta es una cuestión de presentación, ¿en quiénes tengo que extender mi confianza para cultivar esta confianza crítica? Mm. En esta misma idea de Jones, ¿no? Digamos, muchas veces para extender mi confianza tengo que cambiar ciertos patrones de indagación y tengo que ir testeando, digamos, de alguna manera un poco más discrecional en quiénes confío y en quiénes no. Entonces, por ahí lo pensaba, digamos, en este sentido, ¿no? Digamos, como lo que estoy tratando de cambiar en el fondo son mis actitudes afectivas, son mis patrones de indagación, mis criterios de relevancia, etcétera. Pero por eso, nada, surgía esta cuestión, pero... Mm. No, no, lo entiendo perfectamente. Y a ver, Maite ha dado una respuesta muy interesante. Mi interpretación va en esta línea, ¿no? Para mí, yo creo que todas em, lo que llamamos racionalidad y todas las creencias, esta red de creencias, ¿no? Que, que luego forman el trasfondo de lo racional, lo que cuenta como verdad, lo que cuenta como fiable también, ¿no? Lo que cuenta como valor. eh, Todo esto depende de prácticas, siempre. Todos esos tienen prácticas, ¿m? Pero prácticas hay en distintos niveles. ¿M?
Ahí me entienden sobre todo los fenomenólogos, ¿no? Que hay muchas prácticas y muchas creencias, podemos decir, en un sentido que nunca se nos vuelve consciente, que nos lo podemos poner delante y decir esto es, ¿no? Sino que simplemente que hacemos el paso y confiamos en que no haya un agujero ahí, ¿no? Mm, Eh, ujú. Cosas así. Efraín quería decir algo, estaba haciendo Sí. así, porque Nada más un seguimiento al punto de Facundo y Ujú, a la respuesta de Maite, ¿no? Digamos, por contribuir un poco al debate. ¿Por qué no se podría repetir la pregunta y decir, bueno, esas prácticas son epistémicas o son prácticas afectivas, ¿no? O sea, la propuesta, pues, de la confianza crítica, ¿no? Y de cuidar el cuidado epistémico, ¿no? O sea, o sea, ¿por qué eso responde a la inquietud? ¿Por qué no se podría decir, bueno, esta propuesta resulta ser, no, en los términos más o menos que lo dijo Facundo, ¿no? Esta resulta, ya no sé si son prácticas afectivas o si son prácticas es que no se pueden separar. epistémicas o... Yo creo que no se Sí. excluye, eso es. Justo yo No iba a se decir pueden eso separar. también. No se puede separar. O sea, creer que es algo separable es, me parece, volver a caer en pues una dicotomía de la que ya tenemos necesidad de salir ampliamente, ¿no? O sea, creo que intentar separarlas, digo, en un sentido analítico quizás sí, ¿no? Pero en el sentido de la práctica real, de la práctica social, es inseparable, Por Mm, eso, me pero parece, ¿no? uno puede conceder eso y también conceder, como Wittgenstein, que, por ejemplo, el lenguaje de las emociones, el lenguaje de las sensaciones, pues se regimenta de una manera distinta del lenguaje y las prácticas sociales que tienen que ver con las creencias, ¿no? Entonces, digamos, me falta la explicación de por qué, digamos, la desconfianza crítica cuenta digamos, confianza, perdón, la confianza crítica, no la desconfianza mm, crítica. La confianza crítica cuenta como una confianza, ¿no? O sea, se puede mm. renovarla. ¿Por qué es confianza? Porque son prácticas de confianza. Pero ¿qué es lo que te molesta? Que no sea una confianza ciega, porque eso es quizás la diferencia. La confianza crítica no es una No, confianza sí, ciega. sí, lo que digo es que hay una parte de ese argumento wittgensteiniano que puede prestarse también a una interrogación de ese estilo, ¿no? O sea, porque si lo que nos interesa son los afectos y entender la confianza como, digamos, quizá un afecto o una emoción epistémicamente positiva, por ejemplo, Ujú. eh, pues creo que sí es relevante la pregunta de si corresponde a prácticas, digamos, afectivas que tienen un objeto antes de someterse a reflexión y someterse a sopesar las diferentes alternativas, ¿no? Ya están ahí antes de empezar la reflexión, ¿no? Por Ya, Mm, eso hay una especie de tensión en la idea de confianza crítica, ¿no? mm. Proust hablaba de una confianza racional también, ¿no? Pero pues Sí. ahí ya todo el asunto de la mm. Mm, mm. teoría de la acción comunicativa en una versión. Pero bueno, eso nada más quería decir eso, pero no Para sé. Mm. meter más ruido. Sí, 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 bueno, pero digamos en la línea de Mirna nosotros pensaríamos que no se separa, que la creencia, o sea, que digamos que la creencia es un afecto, pero es un afecto que al mismo tiempo genera o lleva consigo conceptos. Porque cuando tú confías, cuando esa persona que está frente a ti es confiable, entonces automáticamente el ser confiable conlleva un afecto, te puedes acercar a ella, no te acercas con confianza. Digamos, ser confiable es un concepto, pero ese Mm, ser confiable te impone inmediatamente formas de estar con él o con ella. Te alejas o te acercas, te mm, dejas tocar o no, etcétera. Si piensas las emociones no como una disposición interna, mm. sino como una relación. O lo puedes explicar también desde el otro lado, desde el lado de los conceptos y de la reflexión, ¿no? Que cada reflexión, cada proposición o digamos, cada pensamiento que tú tengas, ¿no?
tiene una parte afectiva, automáticamente. No hay conceptos que no lo tengan. ¿No? Sí, Eh, pero el problema es que si no distinguimos entre, digamos, si queremos cuidar las creencias, entonces tenemos que cuidar que las creencias, para ponerlo así, no sean indebidamente influenciadas, por ejemplo, por las emociones. Entonces, ese planteamiento supone una distinción más Yo o no menos estoy de nítida acuerdo con eso. entre emociones y creencias, ¿no? O sea, yo sí, creo Podría, pero que sí bueno, es eso, así eso para es, hablar. eso es una versión, digo, a ver, es algo que veo Esto es todo muy bueno, tentativo también. en Claro. muchos enfoques tradicionales clásicos de la filosofía, donde siempre las emociones son las que hay que suprimir, las que hay que rebajar, las que hay que controlar y vigilar para ser éticamente, moralmente aceptable y todo eso, ¿no? O para como si hubiera que limpiar nuestro pensamiento de los afectos y de las emociones. Pero eso no es mi enfoque para nada. Yo creo que es algo que ha creado todo este ruido, esa idea de que podemos separarlo. Lo podemos quizás separar heurísticamente o como ha dicho Mirna, analíticamente, ¿no? En enfoques filosóficos, pero en la vida real son inseparables. Y eso tenemos que pensar, si Por eso, lo necesitamos para entender cómo se aprovechan, cómo funciona la propaganda, cómo funciona la creación de todo este ruido y la manipulación. ¿No? claro, quizá por eso no hay emociones buenas y Hay malas. gente que quiere participar y quedan sí. como... Nada más, quizá por eso no hay emociones buenas y malas. Y el arte, como hacían los griegos, es una muy buena forma de generar esa manera de confiar que supone reflexión y al mismo tiempo supone afectos, en fin, por la catarsis y todo eso. Pues ya lo hablamos tú y yo después. Ignacio y Esteban, Ah, dale. voy a hacer una propuesta a los dos. Son las 11:40 y tenemos 5 minutos. En 5 minutos tengo que desconectar e irme No, corriendo, ya sabéis, para no dormir aquí en el instituto. Eh, Ignacio, Esteban. No, mejor que hable Esteban. Esteban, yo cedo mi No, participación. adelante, Sí, Ignacio. no, Yo no, lo no, mío no. Oh, bueno. El experto es Esteban, yo los escucho. No, realmente no. No, adelante, Ignacio. Yo creo que tú tenías antes la palabra. Bueno, muy breve, solo es como un seguimiento. Yo veo con buena, o sea, me parece muy pertinente y no necesariamente en dirección a estos enfoques clásicos que Astrid está como, pues criticando con razón lo que está comentando Efraín. Solo quizá valdría la pena y no necesariamente, no solo en un sentido analítico, sino también como parte de la construcción de esta idea de una confianza crítica los niveles afectivos que intervienen en cada momento no necesariamente están en el mismo nivel. Y entonces, Mm. no, bueno, es que me parece un poco excesivo. Entiendo lo que quiere decir Maite cuando dice sin más. Bueno, es que las creencias son afectos. O sea, yo prefiero que decir que son afectivas, o sea, que Mm, tienen justo esta indisociable dimensión afectiva, pero sí mm, vale la pena separar, si no le quiere uno llamar racional, por lo menos reflexivo, precisamente para que surja la dimensión crítica, porque si no, simplemente, bueno, no sé, me parece, o no estoy entendiendo bien las cosas, creo que vale la pena hacer como distinguir los niveles para que pueda emerger la dimensión de la crítica, la cual no es puramente racional y aséptica, yo estoy completamente de acuerdo porque ella misma está motivada también afectivamente, sí, solo que son afectos que pueden ser eventualmente de otro orden. Y pues fundamentalmente es eso lo que quería comentar. Hay unas otras cosas que tienen que ver también con el hecho, esto es una segunda pues, pregunta muy breve, de que los entornos digitales están motivados por intereses que están muy lejos de la democracia incluso, o sea, de la idea de construir una sociedad democrática, no les importa.
O sea, me parece curioso que se obvie por completo el rampante, digamos, capitalismo salvaje que subyace a a la construcción de este disque espacio público, supuesto espacio público, que no lo es. Utilizamos plataformas privadas y todos estos algoritmos de los que hablabas al principio, pues están minados por intereses para los que la democracia simplemente no es un valor en absoluto. Entonces, bueno, no Estoy sé, creo que es completamente de algo que acuerdo. deberíamos Así. poner en consideración también. Gracias, perdón. No, completamente de acuerdo con lo que has dicho. Es uno de los grandes problemas detrás, ¿no? Esto es un mercado salvaje. ¿Mm? Ujú, Y detrás hay intereses económicos y intereses políticos. Bueno, y muchos más, intereses sexuales, eróticos, lo que sea, muchos más, pero bueno, que ujú, sobre todo estos dos. ujú. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. Ya estamos a 2 minutos y 45. Que Prometimos que hay siento 40. mucho que no tengamos más tiempo Pero porque lo podemos hemos hacer otra vez empezado a otro calentar día. motores. Claro, hemos empezado ya muy. Ahora nos hubiéramos quedado otra media hora todos aquí en la discusión. En fin, Esteban, te quedas con la pregunta en el tintero, pero igual le podemos ubicar después. Eh, Claro, bueno, pues ha sido una sesión muy rica, muy interesante. Te invitaremos seguro muy pronto. bueno, Y pues a todos y todas, creo que nos vamos a ver todavía en junio otro día para una presentación de Francisco Serrano sobre el tema de confianza, no sé si confianza y bioética, no sé muy bien. Bueno, un abrazo a todos, a todas. bueno, gracias a todas y Y, todos. y Muchas nos Efraín, vemos el que nos gracias. martes vemos siguiente, ¿no? pronto. También. Nos vemos El pronto. Gracias. martes Sí, te siguiente. busco. Bye bye. Cuídate mucho. Ok, Gracias. hasta luego. Adiós, Cuidado. adiós. Muchas Bye. gracias. Esta Muchas tarde. gracias. Adiós. Bueno, Adiós. gracias. Gracias, gracias a todos y a Hasta todas. luego. Espera, espera. Bueno, Nos vemos el martes siguiente también, ¿no? Esteban Para se quedó con la ganas de cátedra, participar. la clausura de la cátedra. Sí. Era en Venga, el mismo hasta luego. sentido. Adiós, adiós. Apaga la compu, apaga la compu. Sí, nos vemos por favor.